buenas noches, querido Tony. Buenas noches, padre. Perdón, don Antonio. Hoy eran tardes, ahora son noches. Ahora son noches. Porque oscurece más temprano. Sí, sí. Desde las 5 ya estaba Desde oscuro. las 5, buenas noches a nuestro equipo de producción. Buenas noches allá en casa a las personas que amablemente nos están sintonizando para el programa, decían ustedes, el 28. 28. Estamos pisando los talones a los domingos, a las semanas del tiempo ordinario. Exacto. Litúrgicamente estamos en la semana 32. Aquí estamos en el programa 28. Chíspales, pero wow, 28, o sea, como 7 meses. Sí. 7, comenzamos en abril. En abril. Estos programas. Sí, porque la pandemia fue en 19 de marzo. En marzo, día de San José, fue la última misa. La última mesa presencial. Fiel. Sí, así es. Bueno, pues gloria a Dios. Qué bueno que seguimos y de veras gracias. Una disculpa porque la semana pasada, creo que por primera vez yo he interrumpido el programa, debido a que justamente la semana pasada, miércoles a esta hora, nuestra parroquia fue anfitriona de un hermoso ramillete de sacerdotes, entre ellos nuestro vicario, que celebraron su 6º aniversario de ordenación. Entonces vino el obispo Pedro Mena, muy bonita la misa, sacerdotes invitados, y entonces se transmitió la misa para que los padres de las comunidades donde sirven estos hermanos sacerdotes puedan también participar de esta misma celebración, y por eso ya no pudimos. Además, nuestro set, nuestro estudio 2 se convirtió en comedor. Aquí fue en comedor sacerdotal. Qué bueno. Aquí invitamos a los padres a cenar. Entonces se convirtió en cenáculo. El cenáculo. Muy bien. Bueno, pues gracias. ¿Y te parece que iniciemos con la oración? Por supuesto. Para que ya demos paso al tema que corresponde el día de hoy. Una oración muy hermosa que, fíjate, estamos en esos días previos al domingo, a la Jornada Mundial de los Pobres, a la 4ª Jornada Mundial de los Pobres, que nos invita el Papa Francisco a tener esta mirada de solidaridad para con los más necesitados, ¿no? Entonces, esta oración nos invita que veamos y que sintamos con los ojos de Jesús la realidad que nos rodea, ¿no? Se llama A la luz de tu figura y es del Padre Larrañaga. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, que tu presencia inunde por completo mi ser y tu imagen se marque a fuego en mis entrañas, para que pueda yo caminar a la luz de tu figura y pensar como tú pensabas, sentir como tú sentías, actuar como tú actuabas, hablar como tú hablabas, soñar como tú soñabas y amar como tú amabas. Pueda yo, como tú, despreocuparme de mí mismo para preocuparme de los demás, ser insensible para mí y sensible para los demás, sacrificarme a mí mismo y ser al mismo tiempo aliento y esperanza para los demás. Pueda yo ser, como tú, sensible y misericordioso, paciente, manso y humilde, sincero y veraz. Tus predilectos, los pobres,
sean mis predilectos, tus objetivos, mis objetivos, los que me ven, te vean, y llegue yo a ser una transparencia de tu ser y tu amor, así sea. Así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. A la luz de tu figura del Padre Ignacio. Muy bonita, muy bonita. Fíjate que este tipo de oraciones que son muy sentidas, muy, podríamos llamarle emotivas, emocionales, ¿no? Son muy buenas porque realmente, tú lo sabes muy bien, la emoción, aunque no es el elemento principal de la oración, que es la fe, pero la emoción nos puede ayudar a disfrutar mucho la emoción, digo, la oración de nuestra relación con Dios, ¿no? Eso es algo interesante, aunque ya en otros momentos, ¿no? la emoción no tiene siempre cabida, ¿no? en la oración, porque el elemento principal es la fe, pero nos ayuda a disfrutar, ¿no? Todos los elementos que va el padre Larrañaga mencionando tiene una gran carga emotiva, ¿no? O sea, es muy interesante, muy bonita, muy bonita. Así es. Y esto de sentir bonito, sentir la parte emotiva, pues es definitivamente, al mismo tiempo que es un regalo de Dios, ¿verdad? Es al mismo tiempo parte de la sensibilidad de la persona. Es cierto. Y también de la etapa o momento que esté viviendo, porque puede ser como a la misma Santa Teresa de la Iglesia, Santa Teresa de Ávila, ¿verdad? Doctora de la Iglesia. A veces hay momentos de aridez, es correcto, de sequedad, donde uno siente que le está hablando a la pared, donde uno, por el más fervor que tenga, no siente que no hay respuesta, que no hay eco, o que hay una sequedad o aridez espiritual que no se experimenta ningún tipo de sensibilidad, de expresión sensible, de ¿no? sensación, de sensación, emoción. exacto. Y es un gran aporte de Santa Teresa, luego también lo diría San Ignacio de Loyola, ¿no? Que no es el mucho sentir, no es el mucho sentir lo que va a confirmar que estamos orando, sino es el poder tener la certeza de que aunque no tengamos ningún sentimiento, ninguna emoción sensible, Dios está con nosotros y Dios nos escucha, ¿no? Es correcto. Y que estamos haciendo oración, ¿no? Es correcto. Es muy importante eso, tenerlo en cuenta, aunque cuando se llegan o se experimentan esas etapas, ¿no? de la vida espiritual, pues es muy difícil, ¿no? Así es. Y lo único que puede salvar es la fe. Exacto, así es. Muy bien. Oye, pues el último programa fue hace 15 días. Hace 15 días, es correcto. ¿Nos quieres ayudar a hacer un enlace con lo que se trató? Hace 15 días que estuve con Cintia, estuvimos conversando acerca del cuarto pensamiento irracional. Sí, cómo no. Que se expresa como todo está terrible, ¿no? ¿Quién puede hacer algo al respecto? Y comentábamos pues de cómo ese es un engaño, como todos los pensamientos irracionales, es un engaño, es la mente en ese momento, en un momento dado, cuando se apodera, ¿no? O podemos verlo de las dos maneras, cuando nosotros nos apoderamos de un pensamiento irracional, como este de todo está terrible, ¿quién puede hacer algo al respecto? ¿Quién podrá salvarnos? ¿No? Así es. ¿Quién podrá hacer algo al respecto? O cuando ese pensamiento, es otra forma de verlo, se apodera de nuestra mente, ¿no? Es verdaderamente engañoso, es un engaño. Y entre otras cosas comentábamos, porque me llamó mucho la atención, y comentamos algo acerca de Fratelli Tutti, de la última encíclica del Papa Francisco, donde habla precisamente que este pensamiento es un verdadero engaño. Y acuérdate de lo que el Papa lo aplica a la parábola que utiliza en su encíclica, que es la del buen samaritano,
dice, cuando habla de los personajes que pasan, ¿no? Sí. Asaltado, está tirado, lastimado, casi muerto, y todos los demás pasan, ¿no? Algunos pasan, los personajes pasan, y dice el Papa, ese es el pensamiento que los invadió en ese momento. ¡Qué terrible!, ¿no? ¿Quién puede hacer algo? Dice, la respuesta que se dieron ellos en ese momento fue, yo no, y siguieron de largo, ¿no? Entonces, dice, es un verdadero engaño, y eso es algo verdaderamente, pues, peligroso. Y decíamos entonces, en aquel programa, que hay que ser muy cuidadosos, porque realmente este pensamiento nos puede totalmente desvirtuar toda la realidad, ¿no? O sea, en lugar de que la razón, la mente, nos acerque a la realidad y a la verdad, con este tipo de pensamientos irracionales, y decíamos la semana pasada, decíamos todos los otros pensamientos irracionales son mentirosos, ¿no? Lo que intentan es engañarnos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y entonces veíamos que en realidad lo importante es que nos demos cuenta de que sí podemos hacer algo al respecto, por más terrible que pueda ser las circunstancias, situaciones a las que nos enfrentemos, podemos nosotros hacer algo. O sea, hay algo que está dentro de nuestras manos, por decirlo así. Y distinguirlo, eso es lo importante, ¿no? Y terminábamos el programa con la oración que usan los alcohólicos anónimos, ¿no? Que es una verdadera oración muy, muy interesante y muy propia para esto. Así que podamos tener la serenidad, ¿no? Que es crucial para pensar con claridad, ¿no? La mente serena piensa claramente. Es que podamos tener la serenidad para darnos cuenta, ¿no? De que cuando hay algo que no está en nuestras manos, ¿no? Aceptarlo. Que podamos tener entonces la sabiduría para poder darnos cuenta de qué es lo que está en nuestras manos, ¿no? Y poder cambiarlo, ¿no? Entonces, ese es algo, pues, de lo que platicábamos en aquella noche, acerca de ese cuarto pensamiento, que es: qué terrible está todo está terrible, ¿quién puede hacer algo al respecto? Así es. Ese quién somos nosotros, cada quien puede hacer algo al respecto, ¿no? Y hoy vamos a ver el quinto pensamiento irracional, que es un pensamiento sumamente interesante, porque vamos a platicar algunas cosas como realmente esto es uno de los pensamientos que, aunque todos están relacionados con evidentemente el pensamiento, todos los pensamientos están relacionados con la emoción y el sentimiento, con las reacciones y con las conductas, pero de manera especial en este quinto pensamiento irracional, como que deja más en claro, la relación que tiene con las cuestiones emocionales, ¿no? Que es, a fin de cuentas, las que nos hacen reaccionar, ¿no? en un momento dado. Y el quinto pensamiento lo podríamos nosotros redactar diciendo mientras llega el quinto pensamiento, quiero aprovechar esta interrupción para involucrar a nuestro auditorio a que se comunique con nosotros, como lo ha venido haciendo en otras ocasiones, que pueda escribirnos. Hay personas que están listos en el chat para canalizar a la mesa sus inquietudes, ya sea preguntando algo al psicólogo Antonio, ya sea diciendo de dónde nos están viendo y escuchando, ya sea para mandarle saludos a alguna persona que quiera que mandemos saludos, pero que interactúen con nosotros, porque como lo hemos hecho en otros programas, el darle respuesta a sus inquietudes, pues es el objetivo de este programa. Entonces les invitamos a ustedes que están en casa a que se comuniquen con nosotros en el chat de la transmisión. Ahí pueden escribir sus inquietudes o sus saludos, o decirnos de dónde nos están viendo y escuchando, y aquí les saludamos. Perdón. Perfecto, no te preocupes. Fíjate que eso de que me estoy hablando y se me olvida algo cada vez es más frecuente. Entonces, bueno, la cuestión es de que el quinto pensamiento lo podríamos redactar diciendo:
Está en tu... No está. Está aquí. Está allá. Sí. Es cuando nosotros decimos, nuestros malestares, nuestros, incluso puede ser sufrimientos, ¿no?, emocionales, vienen de fuera. ¿Sí? Esa es una situación que es, de nuevo, como decíamos hace un momento, verdaderamente engañoso. O sea, mis malestares y mis sufrimientos vienen de fuera, es decir, depende de los demás, no de mí. Y por lo tanto, poco o nada puedo hacer para solucionarlos. ¿Sí? Sí sería bueno si lo pueden ahí redactar, Cintia. Los malestares, mis malestares y sufrimientos, ¿sí?, todo lo que me hace sentir mal o incluso lo que me hace sufrir, viene del exterior, ¿no? Y por lo tanto, poco o nada puedo hacer yo para solucionarlos, ¿no? Creo que esto, de entrada, observando esta redacción que podemos tener en un momento dado en nuestro diálogo interno, podemos darnos cuenta que realmente es engañoso, ¿no? Porque, por una parte, si yo digo, no, es que el malestar que yo tengo o el sufrimiento que yo tengo depende de ti, ¿no? Y entonces significaría que tú tienes que cambiar para que yo pueda sentirme bien. Imagínate, padre, qué terrible es eso, ¿no? Cuando, por ejemplo, un esposo o una esposa piensa que los malestares y sufrimientos cotidianos dependen de su pareja y que solamente si la pareja cambia, la otra persona se va a poder sentir bien. Imagínate qué terrible es eso, ¿no? O si un hermano piensa eso de la hermana, o si un amigo piensa eso del amigo, o cualquier persona piensa eso de otra persona, está colocando en la otra persona, todas sin excepción, las posibilidades de que la persona pueda en un momento dado sentirse bien por sí mismo o por sí misma. Es verdaderamente engañoso esto. Sí, el otro día me topé con una frase que creo que es la contraria a este pensamiento irracional. Me parece que es un pensamiento racional, esto que te voy a decir, sí. ¿no? El mundo va a cambiar realmente cuando cambies tú. Es correcto. ¿No? Es correcto. En el sentido de que, al contrario, como se formula este pensamiento irracional que descarga toda responsabilidad individual, personal, de algunas conductas y procederes, lo que se ha dicho ya aquí en varias ocasiones, en distintas ocasiones, que el paso número 1 para que haya una mejor adaptabilidad es el reconocimiento de quién soy yo, ¿verdad? Y el tocarme y el conocerme para poder cambiar lo que haya que cambiar, ¿no? Es correcto. ¿Qué cosa más irracional, mentirosa, engañosa? Engañosa, totalmente. El que dependa mi cambio de tu cambio, ¿no? Es correcto. Que además es tremendamente manipulador. Totalmente. Y fíjate, padre, el hecho cuando nosotros estamos, ahorita como tú lo planteaste, ¿no? Cuando mi cambio supuestamente depende de ti o de tu cambio, esa es una manera de plantearlo. Pero otra manera de plantearlo es decir, cuando mi bienestar depende de ti, cuando mi bienestar depende de otra persona, cuando mi bienestar depende de unas situaciones totalmente ajenas y exteriores a mi persona. Eso es terrible, es verdaderamente terrible. Entonces, podríamos decir realmente, ¿no? ¿Cuándo y de qué manera entonces yo podría pensar o esperar que yo me sienta bien, o que yo me sienta tranquilo, o que me sienta feliz incluso, si todo depende de fuera de mí o de los demás? Esto es algo verdaderamente peligroso, es muy dañina esta manera de pensar, este pensamiento es muy peligroso, porque de hecho es uno de los pensamientos que está más a flor de piel, como se dice,
o que lo tenemos muy presente en nuestro diálogo, ya no solamente en el diálogo interno, sino en el diálogo externo, incluso lo platicamos, lo decimos, ¿no? Es muy frecuente, tú lo habrás escuchado más de una vez, ¿no? Y todos, de alguna forma, cuando oímos decir a alguien, es que si mi esposa o mi esposo fuera diferente, yo estaría muy feliz, ¿no? Es que si mi hermano o mi hermana cambiaran, yo estaría muy tranquilo. Es que si mi jefe no fuera así, estaría feliz y estaría requete bien, ¿no? Todo lo que estamos haciendo, poniendo en el otro la posibilidad de sentirnos bien, ¿no? O de hacer algo bueno, o de cambiar en un momento dado, ¿no? Sí. Es algo verdaderamente riesgoso, ¿no? Sí. Sí, en psicología se tiene dos situaciones muy interesantes al respecto de este pensamiento. Uno es el locus interno, ¿no? Locus de control interno. Y hay otro, que es lo contrario, el locus de control externo. Cuando yo estoy convencido de que mi bienestar depende de otras personas, depende de mi exterior, en psicología decimos que yo estoy utilizando un locus de control externo, cosas que no dependen de mí, dependerán del tiempo, dependerán de las circunstancias, dependerán si esta persona está de buenas y me trata bien o me contesta bien, o en fin, de 20 situaciones externas, ¿no? Personas y situaciones, el locus de control externo. Pero en psicología es interesante y es importante ir entendiendo e irse entrenando en el locus de control interno. Es decir, yo soy el que decide qué pienso, yo soy el que decide qué pensamientos debo entrar, yo soy el que decide qué tanta fuerza le doy, por ejemplo, a una conducta o a una reacción de alguna persona. Yo soy el que lo decide. Porque si no fuera así, entonces estaríamos literalmente al arbitrio de cualquier persona y de cualquier situación. Sí. Fíjate, lo que iba yo a decir hace un ratito es que tan irracional es formular esto, como se ha comentado, como echar la culpa a otro. O sea, como tan peligroso es que el otro se enganche con esta formulación, con este pensamiento irracional, y acepte la culpa de que efectivamente por mí tú estás así. Es correcto. O sea, tan peligroso es eso, como tan peligroso es que alguien se enganche, tan irracional es eso, es cierto. Es que la otra persona, hablando por ejemplo en relación de pareja o en relación obrero-patronal o de trabajo, ¿no? Realmente el otro le venda la idea, se la compre diciendo, chíspale, sí, es cierto, por mi culpa ¿no? Es correcto. Y fíjate que eso es exactamente lo que tú estás planteando, padre, es una de las consecuencias más comunes y definitivamente incluso devastadoras, ¿no? Por ejemplo, un hijo, muchacho o muchacha, que oye frecuentemente de su papá o de su mamá, es que eres terrible, tú me haces enojar, siempre me haces enojar. ¿Qué es lo que ocurre con ese muchacho o esa muchacha? Que eso lo empezamos a escuchar cuando estamos en una situación de estas, desde muy pequeñitos, ¿no? Y lo hemos escuchado, estoy seguro que tú lo has escuchado, de una mamá o un papá le dice a un niñito de 4 o 5 años, es que me haces enojar, es que tú parece que sabes, que no sé qué, y el niño de 4 o 5 años no sabe ni por dónde, ¿no? Entonces imagínate esto, que lo está escuchando una vez, lo escucha 2, lo escucha 3, lo escucha 4 años, 5 años, muchos años. ¿Qué es lo que ocurre? Es exactamente lo que tú estás comentando. La persona, que ya no, tal vez ya no es un niño o niña de 4 o 5 años, sino ya es un adolescente o un joven, está convencido de que su papá o su mamá gritan, su papá o su mamá se molestan por culpa de él o culpa de ella.
y se sienten culpables, ¿no? U otra cosa que hemos visto tal vez un poco más extrema, pero también bastante común, ¿sí? Que los hijos, incluso grandes, padre, tú lo has oído más de una vez, se sienten culpables porque sus papás se divorciaron, ¿sí? O sea, es que se divorciaron por mi culpa, ¿no? O sea, es realmente increíble. O sea, la palabra más adecuada es verdaderamente irracional, ¿no? Irracional y perverso cuando intencionalmente se lo hacen saber. Es cierto, ¿no? Es cierto. Es cierto, porque los adultos, por ejemplo, los papás o las mamás, sabemos de alguna manera, porque eso lo sabemos, otra cosa que hemos platicado en otras veces, que uno sabe realmente cuando estás haciendo, cuando estás pensando, cuando estás sintiendo, cuando estás queriendo o cuando estás haciendo algo que no está bien. Lo sabemos, ¿no? Lo platicábamos algunas de esas semanas anteriores, decíamos que hay un rincón oculto, ¿no? Que es la conciencia de la persona, ¿no? Que siempre está atenta y dice, no, Antonio, eso no está bien. Y claro que cuando Antonio frecuentemente piensa, siente, quiere y hace cosas que no son buenas, pues esa llamita, ¿no? Que es la conciencia de la persona, pues a veces puede ir bajando, aunque no se apaga, ¿no? Siempre va a haber algo en la conciencia, siempre va a estar cuando menos una llamita ahí muy pobre, muy débil, pero que siempre me va a decir, eso, Antonio, no está bien, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que yo soy responsable, o sea, que yo soy el responsable de lo que pienso, quiero y hago, ¿no? Entonces, pero lo que tú decías, perverso, si aún sabiendo que me doy cuenta de que eso que estoy pensando, sintiendo y haciendo y diciéndole, por ejemplo, a mi hija o a mi hijo o a alguna persona que de alguna manera depende de mí o porque soy figura de autoridad para esta persona, estoy diciendo que por su culpa estoy padeciendo algo, es verdaderamente perverso. Sí, cuando en realidad muchas veces son víctimas de una situación, es correcto, de una mala relación entre pareja, ¿no? Como decimos, la carne del sándwich. Exacto, una figura muy sugerente, ¿no? La carne del... Así es. ¿Podemos dar paso a una Sí, cómo no, por supuesto. No sé si tenga que ver con el tema, pero la ponemos porque es parte de la intervención del público. Importante, así es. Esta persona dice, ¿cómo puedo ayudar a un familiar que tiene 80 años y vive solo? Fíjate, está interesante esto. Es un familiar que tiene 80 años y vive solo. Se pone a ver la televisión y piensa que la persona del noticiero lo saluda a él, al grado de decir que se va a casar con ella, y fue a buscarla desde Aguadulce, Veracruz, a Villahermosa, al canal de televisión. Lo bueno que no la encontró, la ha buscado detrás del monitor. Fíjate, interesante, es interesante, gracias. Bueno, la situación es de que lo que aparentemente se plantea y describe de manera muy breve, como lo hace la persona ahorita, pues parece que hay, al menos, no puedo diagnosticar, pero por lo que se describe de manera rápida y breve, parece que hay algún tipo de trastorno, ¿no? Cognitivo en la persona, empezando con eso, ¿no? O sea, que hay algún desfase entre lo que la persona ve, la persona siente y la realidad. O sea, aquí hay una situación que es pues lo primero que se puede ver de manera clara, ¿no? ¿Qué se puede hacer ante esto? Pues habría que la persona, no sé si la persona que está planteando esto es si es un familiar, ¿no? Si es su papá o un tío o alguna cosa así, la persona que está planteando esto está facultada de alguna manera para poder llevar al abuelo al médico para que lo chequen, sería muy bueno, ¿no? Eso sería lo primero, que lo puedan checar, ¿no? Y comentarle al médico este mismo episodio, ¿no? Y el médico entonces ya le dirá cosas muy específicas al respecto, ¿no? Para ver si el abuelo necesita tenerse alguna prueba, alguna situación específica. Ahorita hay una gran cantidad de pruebas estandarizadas, muy buenas, muy efectivas,
como para poder conocer el estado mental de los abuelos y de las abuelas, ¿no? Entonces, en realidad no es algo que esté fuera o un recurso extraordinario, ¿no? Sino creo que el médico ya podrá, conociendo este episodio, es narrado, podrá decirle qué es lo que procede posteriormente, ¿no? Pero sí hay que verlo, es bueno que lo vea el médico. Hay que atenderse, ¿no? Hay que atenderse, porque así como puede ser falta de irrigación sanguínea, puede ser alguna cosa que, ¿no? O algún episodio ya más serio, ¿no? Es correcto. Pero hay que comenzar por lo primero, una revisión física, cómo está de triglicéridos, cómo está de presión sanguínea, cómo está, etcétera, ¿no? Es correcto, es correcto. Y una valoración de un médico general con este contexto ya dirá si lo canaliza a un psicólogo, a un psiquiatra, a una persona que atienda problemas de esta naturaleza. Es correcto, pero sí hay que atenderlo. El primer paso es llevarlo al médico y platicarle al médico el episodio, ¿no? Muy bien. Nuestra amiga Maritza de Panamá. Mucho gusto, Maritza, qué bueno. Manda saludos. Bueno, a ti. Muchas gracias, Maritza. Dice que excelente tema. Qué bueno. Que Dios te bendiga. Gracias, igualmente, Maritza, igualmente. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, por ejemplo, hay situaciones que manifiestan este tipo de pensamiento, ¿no? Entonces, por una parte, podríamos pensar en un caso, ¿no? Que es de alguna manera frecuente. Por ejemplo, cuando puede ser que una persona, puede ser un hijo, puede ser una hermana, puede ser una persona en el trabajo, ¿no? Y el caso del que quiero hablar está relacionado con el trabajo específicamente. En una ocasión, una persona que trabajaba y estaba muy molesta la persona, porque su jefe había felicitado e incluso premiado, comentó esta misma persona de alguna manera, a un compañero de trabajo, al cual esta persona, la que estaba muy molesta, consideraba muy ineficaz, consideraba incluso flojo, como ella misma decía, una persona decía, era flojo, era ineficaz, y que por lo tanto era completamente injusto que el jefe se haya fijado en esta persona para felicitarlo por alguna acción que realizó en el trabajo, ¿no? Pero la persona estaba verdaderamente enojada, ¿no? Verdaderamente enojada. Y precisamente, entre otras cosas que describía, decía que ese enojo que había derivado en situaciones ya más, incluso un poco violentas en el lugar de trabajo, ¿no? Que eso no dependía de ella, de la persona que estaba molesta, sino dependía del jefe, porque había cometido una acción completamente injusta, y dependía de la otra persona que seguramente, a palabras de la misma persona enojada, le había hecho la barba al jefe, y que siempre estaba haciéndole la barba al jefe y siempre estaba tratando de satisfacer al jefe y de hablar bien de él y todo, pero que su trabajo en sí mismo era completamente nulo o malo, ¿no? Pero ¿qué fue lo que dijo? No depende de mí, ¿no? Depende de mi jefe que tuvo esta acción injusta, y depende de esta otra persona que está buscando la forma, ¿sí? Y decía específicamente de molestarme porque sabe, ¿no? Que esto es injusto y sabe que no debe ser esto, ¿no? Y aquí aparece entonces con claridad el locus, ¿no? Que no es la persona que está molesta, sino el locus de control externo. Dice la persona, no depende de mí, depende de mi jefe y depende de esta otra persona, ¿no? Si mi jefe fuera una persona más justa y si esta persona fuera más trabajadora y más todo, entonces merecería de alguna manera que se le felicite, pero como es flojo, es floja, no es eficiente y no se merece realmente que nadie reconozca en un momento dado alguna acción de trabajo, porque son realmente malas, nulas, ¿no? Entonces ahí está la situación, o sea, el locus está hacia afuera, ¿no?
Entonces, lo que se sugiere en un caso como esto, sería interesante pensarlo, ¿no? Yo le diría, por ejemplo, a la gente de casa, ¿qué le sugerirían a esta persona que está enojada, que está molesta, ¿no? Que está diciendo que el enojo, que incluso derivó en situaciones, repito, pues algo violentas, ¿no? Agresivas de parte de la persona en el trabajo, ¿qué le sugerirían a esta persona? ¿De qué manera podría tratarse esta situación, ¿no? Que habría que verlo de las dos maneras posibles, es que tú lo veas, es decir, ¿qué harías tú si estás en una situación como esta? O ¿qué le dirías a esta persona que le sugerirías a esta persona cómo tratar una situación como estas, ¿no? Entonces, eso sería interesante de lo que, como habías dicho hace un momento, pues si tienes alguna manera, ¿qué le sugerirías, ¿no? ¿Qué le dirías a esta persona? ¿O qué harías tú si eres tú la persona que estaría en una situación semejante a la que estoy planteando ahorita? Sí, y también esto, bueno, que esta digamos, dinámica que tú planteas, que en esta ocasión es una oficina, un centro laboral. Es una oficina, correcto. También pudiera traspasarse o también pudiera, digamos, vivirse, experimentarse, por ejemplo, en una familia. Totalmente, ¿no? Con los hermanos, por ejemplo. Exactamente, ¿no? Los hermanos, ¿no? Cuando se van echando culpas, cuando, ¿no? Hay alguien que por alguna situación, no sé, que papá o mamá le presentasen un poquito más de deferencia a alguien, o que simplemente porque realizó muy bien alguna cosa se le felicitó de modo especial, ¿no? En cambio a mí nunca me han festejado y nunca me han tratado. Exacto, es correcto. Sí, se puede dar en cualquier lado, ¿no? Se puede dar, estoy planteando ahorita es en la oficina, ¿no? Exacto. En el centro de trabajo. Pero como bien dices tú, padre, puede ser en la casa. Y que también es no solamente posible, sino que bastante frecuente este tipo de situaciones entre hermanos, por ejemplo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, con la pandemia que estamos ahí todos, la mayoría del tiempo en la casa, así es, donde hay que colaborar, hay que trabajar, hay que hacer cosas y todo, ¿no? Algo que frecuentemente escuchamos, muy posiblemente en muchas casas, es decir, pero es que ¿por qué yo? Yo hago todo, él no hace nada, ¿no? ¿Por qué me lo dicen a mí todo? ¿Por qué no se lo dicen a la otra persona? ¿Por qué no se lo dicen a mi hermana? ¿Por qué no se lo dicen a mi hermano? Entonces, es exactamente lo mismo, o sea, nos molestamos porque sentimos que las otras personas están alterando mi bienestar, ¿no? Una familia me decía ayer, un papá hoy en la mañana, decía de que cuando a uno de los hijos está trabajando, está haciendo, oyendo música, en su cuarto, lo que fuera, ¿no? Y cuando dice, oye, fulanito, ven aquí, tienes que hacer esto. Y la otra persona es que están ustedes molestándome siempre, ¿por qué me molestan? Saben cómo me puedo molestar, en fin, toda esta situación se puede dar también en la familia, se puede dar en muchos lugares. Y puede darse las veces que uno se sienta que es el otro el que está atacándote y es el otro el que tiene que está mal y yo estoy bien, ¿no? Ese es el esquema. Yo estoy bien, tú estás mal. Entonces, cuando se presenta este esquema, se presentan estos tipos de conflictos, ¿no? Si saben cómo soy, ¿por qué me andan cucando y me andan provocando? Si sabes cómo soy, ¿por qué me invitas? ¿Por qué me invitas? Así es, si sabes cómo me pongo, ¿por qué me invitas? Está muy bueno, muy bueno. Pues yo creo que sería una muy buena oportunidad para que los amigos y amigas del público, pues ahí escriban que si ustedes fuesen, por ejemplo, vamos a pensar un poquito, ¿no? Hipotéticamente, digamos, la persona que les toca orientar a este enfurecido empleado que se siente violentado porque no le han tratado, ¿no? ¿Qué le dirían? ¿Qué le dirías? ¿Qué le aconsejarías? ¿Qué le dirías? ¿Qué le explicarías? De acuerdo a
es un examencito en la casa para ver si se ha comprendido el planteamiento de este pensamiento irracional. De pensamiento irracional, exacto. Y que el locus, es decir, el control de las cosas está en uno, no está en otro. Así es. Mientras van escribiendo sus respuestas, vamos a darle paso a estos saludos del público. Bueno, la persona que preguntó lo del anciano de mi pariente, da las gracias. No, de nada, mucho gusto. Da las gracias a esta respuesta. Susana López, gracias por estas pláticas, Dios los bendiga. Gracias, Susana. Nos gustaría mucho saber de dónde nos escribes, de dónde nos estás viendo. Cruz Gardenia, todos alguna vez nos dejamos guiar por imprecisiones, prejuicios o estados emocionales que generan pensamientos irracionales. Totalmente cierto, ¿no? Totalmente cierto. Gracias Cruz, que nos escribes y que también eres cliente frecuente de estos programas, ¿no? Así es. Fíjate que yo iba a decir una cosa, Antonio. Sí. En la línea de Fratelli Tutti y también en la línea de la alegría del amor, Letizia, la encíclica de nuestra, la anterior, la exhortación apostólica posinodal, la alegría del amor, ¿no? Mira, al revés de lo que sucede con el pensamiento irracional, la espiritualidad cristiana, cuando habla por ejemplo, de los esposos, ¿no? De una relación madura y creciente de amor, de expresión de amor, se tiene que basar en el amor, en el amor gratuito a la otra persona, sin esperar nada. Amor gratuito. Es correcto. Yo te amo y sin esperar nada a cambio, o sea, sin intereses. Yo te amo y te expreso con acciones, con palabras, con gestos. Te regalo, gratuitamente te doy mi amor. Y en reciprocidad o en la misma dinámica, la otra persona, porque ama a la otra persona, también expresa gratuitamente su amor. De manera que la relación conyugal, esponsal, es un intercambio gratuito de amor. Es correcto. ¿No? Cuando empiezan las dificultades, en los problemas, en las relaciones interpersonales, en los esposos, y hablando de los esposos en este caso, cuando no es amor, o cuando disfrazados de amor empiezan a velarse otros intereses, ¿no? Entonces viene lo que en psicología se llama la ganancia secundaria, ¿no? Doy para ganar algo. Es correcto. ¿No? Y entonces ya no es un amor gratuito, no es un amor limpio y puro, sino es un amor que tiene ya una intención que no se dice, pero que ahí se está buscando, ¿no? Es correcto. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de estos pensamientos irracionales, donde no es el amor el principio rector de lo que está sucediendo, sino que simplemente es eso, es una manera egoísta al decir irracional, sí, quiere decir sí. que está digamos, no realista de la otra persona o es de correcto. la situación, ¿no? Es correcto. De hecho, en este pensamiento irracional, cuando uno dice mis malestares, mis sufrimientos incluso dependen de la otra persona, o sea, vienen del exterior y yo poco puedo hacer al respecto, se está hablando también de las expectativas, ¿sí? Cuando tú dices, por ejemplo, padre, el amor es gratuito, ¿qué significa en este contexto de este quinto pensamiento?
El amor es gratuito, es decir, el amor no tiene expectativas, o sea, no espera nada a cambio. ¿Sí? Y hay una relación muy directa, podríamos decir directamente proporcional a lo que es la expectativa. Si yo tengo expectativas muy altas en algo, ¿sí? ¿Cómo tiene que ser esta expectativa para que yo pueda tener un sentido de bienestar adecuado? De la misma altura. O sea, si mi sentido de bienestar yo quiero que esté aquí, el cumplimiento de mis expectativas tiene que ser exactamente igual. Si mis expectativas están un poquito abajo, mi sentido de bienestar baja también. Si mis expectativas se cumplen, están más altas, entonces mi sentido de bienestar sube. Pero fíjate cómo mi sentido de bienestar no lo estoy centrando en un locus de control interno, sino externo, por las expectativas. Lo que viene de afuera no depende de mí. Exacto. Viene de afuera. Entonces, si el cumplimiento de mis expectativas es alto, entonces mi sentido de bienestar va a ser alto. Si el cumplimiento de mis expectativas es bajo, mi sentido de bienestar va a ser bajo. Entonces, estoy poniendo mi sentido de bienestar en el cumplimiento de expectativas externas. O sea, si yo te doy para que, como tú bien dijiste, para que yo gane algo, ¿no? Y si eso no lo gano, entonces mi sentido de bienestar va a estar completamente afectado, ¿no? Entonces, eso es por eso es muy importante. O sea, el amor gratuito, como bien lo estás planteando ahorita, es algo, podríamos decirlo de otra manera, es algo que no tienes expectativas, no esperas nada a cambio. Exacto. No hay expectativas, ¿no? Simplemente, ¿cuál es la intención única del amor gratuito? Dar. Dar, así es. Dar. Así es. Y en ese sentido, los santos lo han expresado. San Francisco de Asís, por ejemplo. Bueno, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Hay más alegría en dar que en recibir, que es el lema de los boxeadores. El lema de los boxeadores, exactamente. Oye, bueno, mi prima de Villahermosa, Celia, saludos al padre Patricio, gracias prima, y al doctor. Mucho gusto. Psicólogo. Gracias por estos programas, buenas noches. Bueno, saludos hasta Villahermosa, que sé que la están pasando mal. Sí, en Tabasco en general, ¿no? Hay lugares muy inundados, me parece. Así Así es. Gracias. Bueno, muy bien, gracias. Hay un artista que nos puso este emoji de gracias. Y una buena pintora que lo reprodujo. Gracias, Crucita, por este emoji que nos mandaste, que ya nos pintaron aquí. Bueno. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que se sugeriría? Perdón, ¿hay alguna respuesta a lo que se pidió ¿qué le dirían a esa persona que está enojada porque el jefe tuvo una deferencia hacia un compañero de trabajo y el otro se molestó porque... Nada, pues ojalá escriban algo porque el tiempo le está agotando. Le está agotando, exactamente. Perdón, Antonio. Están perdiendo la oportunidad. Sí, es importante que nosotros vayamos dando cuenta de algunas cosas, ¿no? Y ahorita platicando estas situaciones. Como lo hemos hecho en otras ocasiones, padre, en el Inter nosotros platicamos de eso. ¿Qué sería lo que se recomienda, lo recomendable, ¿no? Cuando una persona de estas, yo te preguntaría, ¿qué es lo que tú, por ejemplo, podrías decirle a una persona que viene diciéndote completamente enojada, como se dice, desgajada completamente de todos sus cabales, ¿no? Y porque realmente esto puede llegar a situaciones verdaderamente extremas, ¿no? La emoción, el enojo, que llega incluso a la ira, como alguna vez lo platicamos también, ¿no? Son como los estadios, los niveles, ¿no? El enojo, ¿no? El coraje, la molestia, el enojo, el coraje, la ira, ¿no? Cuando ya uno explota realmente, y porque estamos totalmente fuera de control. Sí. Y lo que de un momento dado pudo haber empezado con una simple situación, por ejemplo, en este caso en la oficina, donde viene el jefe públicamente felicita a una persona y la otra persona va subiendo los niveles
hasta que en un momento dado explota, ¿no? Y dice específicamente, no depende de mí, o sea, yo no soy el responsable de esto, ¿no? El responsable son las otras personas que son las que provocaron esta situación, que es exactamente la misma manera que decimos este ratito, o sea, este enojo viene del exterior, la causa de este enojo viene del exterior y yo poco o nada puedo hacer al respecto. Bueno, pues yo lo que le diría justamente es ayudarlo a que toque base consigo mismo, ¿no? Yo le preguntaría simplemente, ¿qué es lo que te enoja? ¿Qué es lo que te produce este enojo? ¿Por qué te molesta? ¿No? ¿Por qué te molesta? Dejarlo hablar, ¿no? Y a partir de eso, de lo que él vaya enviando de productos, yo le voy ayudando, ¿no? Es correcto. Como a acotar, a darse cuenta que no es lo de afuera, sino que de él sale el enojo. Es correcto. Que a él, ¿no? La situación es interna. Es interna. No es externa. Que él tiene que aprender a manejar esa emoción, ese enojo, esa molestia, y aprender a detectar por qué la origina en él. Pero es en él, ¿no? Porque hoy fue que el jefe se lo felicitó a una persona, mañana porque... Es cierto, porque muy posiblemente ese día fue esa situación, pero el día anterior a lo mejor hubo algo, al día siguiente a lo mejor va a haber otra cosa y así sucesivamente. Mientras la persona no se haga consciente de que esa situación tiene origen dentro de sí misma. Sí, y esto no fuera. En las vidas de las oficinas, por ejemplo, hay este tipo de personas que son los que llamamos los conflictivos, que están eternamente inconformes. Inconformes, ¿no? Con todo. Hasta se pelean hasta con su sombra. Dale. ¿No? Es cierto, ¿no? es correcto. Pero bueno, yo sí le diría eso, o sea, ¿qué es lo que te molesta? ¿Por qué te molesta? Es cierto. Cuéntame, ¿por qué te enoja? ¿Por qué te pone así? Claro. Sí, y el punto clave de origen es que se dé cuenta y que sea consciente de que la causa de todo lo que pudo haber expresado o pasado, desde el principio una incomodidad, ¿no? Decir, es que me sentí incómodo, que de alguna manera es normal cuando hay algo que por alguna razón a ti no te gusta o no te parece, ¿no? Es completamente normal, natural, que uno pueda sentir cierta incomodidad, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner el mismo escenario, ¿no? Estamos en la oficina, estamos en una mesa, llega el jefe y el jefe empieza a hablar bien y a felicitar a esta persona, ¿no? Si a mí en lo particular no me parece, no estoy de acuerdo con esa felicitación a esta persona, es muy normal, es natural que yo me sienta incómodo, ¿no? Es que están hablando y a lo mejor no soy el único que se siente incómodo, ¿no? Si realmente, porque también habría que dar el beneficio de la duda, ¿no? A lo mejor esa persona realmente es muy ineficaz, es una persona muy floja, que existe ese tipo de personas, ¿no? Que están nada más, son como oportunistas, ¿no? Están aprovechándose de las situaciones. Pero en fin, a lo mejor no soy la única persona en la mesa que se siente mal o que se siente incómodo porque se está felicitando y públicamente se sabe que esta persona realmente no es como para felicitar su desempeño, ¿no? Pero es normal sentirse incómodo, es normal sentirse incluso molesto por una situación parecida o semejante a esta. Lo que ya no sería normal, natural, es que yo deje que vaya subiendo de tono esa incomodidad o incluso esa molestia o ese enojo original. Eso es lo que no estaría, realmente ya no sería normal, ya no sería natural, ¿no? Y fíjate que es interesante, por ejemplo, cuando se habla de el enojo es natural, sí es natural. El enojo es totalmente natural, o sea, es parte de nuestra misma naturaleza humana, ¿no? Las personas nos enojamos. Así es. O sea, no está mal enojarse, no es contra la naturaleza enojarse, no es. O sea,
Me puedo molestar porque hay alguna situación que realmente me incomoda. En el Evangelio, Padre, hay momentos de que Jesús se mostró verdaderamente enojado, ¿no? Cuando llega al templo, dice el Evangelio, ya cerca de la Pascua, ¿no? Llega Jesús y en el Evangelio ve toda la romería que se armaba ya en el templo, ¿no? Y Jesús, enojado, saca a la gente, tira las mesas, se forma un látigo y se empieza a golpear y dice, fuera de aquí, ¿no? Porque lo molesto. Entonces, el enojo es parte de nuestra naturaleza humana. Lo que ya no es natural es que yo ya no me controle, ¿no? Y eso sería, y hay situaciones interesantes que con eso podríamos concluir. Así es. Y también puede darse el caso, y un legítimo malestar, que ese jefe le esté tirando flores seguidamente a esa persona nada más. Es correcto. ¿No? Que también es posible. También el jefe puede perder piso y halagar a la misma persona, en vez de decir, bueno, hoy tenemos al empleado del mes a fulanito, siguiente mes, empleado del mes a sotanito, ¿no? Y demás. Es correcto. Y es un estímulo para entonces un jefe que procura, digamos, el ambiente y también a través de estímulos un mejor desempeño, por ejemplo, en sus quehaceres. Pero cuando el halagado o halagada es la misma persona, pues puede también haber una legítima irritación. Totalmente. O molestia, ¿no? Completamente. Y eso no solamente es probable, sino que es real. Hay muchas veces que pasa eso en los equipos o en las comunidades de trabajo. Bien, una cosa que es muy importante cuando uno quiere no pasarse ya de lo natural y de lo normal que es sentirse incómodo, incluso enojado, lo primero que se podría decir es ¿dónde vas a poner el foco de atención? ¿No? Poner el foco de atención o el locus de control interno, ¿no? Lo primero que hay que ser consciente de que esto, como dijimos hace un momento, no tiene su origen o su causa fuera de mí, sino está en mí. Eso es lo primero. Y teniendo esta conciencia del locus de control interno, no poner la atención ni en el jefe, en este caso, hablando de este caso concreto, ni en la persona, ¿no? Porque si yo pongo mi atención en el jefe o en la persona, ocurre lo que ocurrió, ¿no? Exacto. O sea, ese enojo o esa incomodidad se va a ir creciendo y creciendo y creciendo. Como esto es algo, figuradamente, es algo, una figura bastante común que usamos, es echarle leña al fuego. Si yo me centro y me concentro en la persona del jefe o en la persona de mi compañero o compañera de trabajo, le estoy echando leña al fuego. Entonces, y por otro lado también dijiste muy bien, no centrar la atención ni en el jefe ni en el homenajeado. Es correcto. Y yo diría, no centrar la atención fuera de mí. Exactamente, ¿no? es eso. No centrar la atención externo a mí, sino el locus de control interno, ¿no? Es correcto. Ahora, una vez que ya eres consciente, y esto es un entrenamiento, ¿no? Esto es un entrenamiento dentro de lo que se llama es educar emociones. Y cuando entonces ya pusiste tu atención o tu locus de control interno, es decir, en tu persona, hay 3 conciencias que hay que despertar, ¿sí? 3 conciencias. La primera, la conciencia emocional, ¿sí? La conciencia emocional. ¿Qué es despertar la conciencia emocional? Que hay unas cosas interesantes que se pueden ya dentro de lo que es el entrenamiento para educar tu emoción, entonces, o gestionar tus emociones. La primera conciencia es la emocional, es decir, reconocer que estás molesto o molesta. Reconocer que lo que estás sintiendo se llama enojo. Reconocer esa emoción. Es la primera conciencia. La conciencia emocional es reconocer que esta situación me causó enojo, no me gustó, no estoy de acuerdo. Se puede decir reconocer y darle nombre. Y darle nombre, nombrar exactamente. O sea, me siento así. Me siento molesto
por esta situación que ocurrió. O sea, es una conciencia emocional que es fundamental, pero que solamente la vas a poder manejar cuando primeramente ya pusiste el locus en el interno. Oye, cuando viene un conciliador y le dice, oye, pero no es para tanto, no te enojes. No, es que no te molesta. Exacto. Todo el mundo se da cuenta que está molesto, menos él. Es correcto. No, estoy molesto, gracias. No hay conciencia emocional, o sea, la conciencia emocional te va a ayudar a que estoy molesto, e incluso decirlo es importante, o sea, nombrarla y decirla, ponerle nombre a esa emoción. Me siento enojado, me siento molesto. Que estas situaciones también tienen que estar guiadas por la prudencia, ¿no? ¿Qué significaría esto en este caso? Que tal vez no sería prudente que yo diga eso en la mesa cuando están felicitando o homenajeando al compañero por el cual yo estoy molesto. Es decir, no es que no estoy de acuerdo, o sea, eso no es prudente. Claro. No es prudente decir, es que estoy enojado, estoy molesto. Con tal de ser auténtico. Exactamente. Es que yo como también hemos oído muchas veces, ¿no? Es decir, es que yo siempre digo la verdad. Yo lo digo porque yo no me callo las cosas. Pues eso a veces no es muy prudente, ¿no? No callarse las cosas o decir las cosas en un momento dado. Pero esto es todo interno. Internamente decir, no me siento bien, me siento molesto, me siento enojado. ¿Sí? Es una primera conciencia que no es la única, la conciencia emocional. O sea, concientizarte de que hay una emoción, nombrar esa emoción, es decir, me siento enojado, me siento molesto, o simplemente me incomodó esa situación. Hay que tú puedas ver hasta qué nivel llegó la incomodidad o la molestia en ese momento dado, y decirlo tal cual. Primera conciencia entonces que a la que hay que llegar para poder poner el locus de control interno es conciencia emocional. La segunda conciencia que tenemos que despertar para poder manejar las cosas internamente es la conciencia corporal, que es muy importante, ¿no? Que eso también llama y responde a la prudencia, ¿no? ¿Qué es la conciencia corporal? Mis gestos, ¿no? Mis reacciones corporales. Las emociones naturalmente no solamente despiertan una conciencia emocional, es decir, estoy molesto, sino que también apelan a la conciencia corporal, es decir, a cada emoción corresponde un gesto. Como por ejemplo, lo más común, a la alegría corresponde el gesto de la sonrisa, ¿no? A la alegría corresponde el gesto de la persona que está muy contenta, ¿no? Es notable sus gestos corporales, van de acuerdo a la emoción. Entonces, la segunda conciencia que hay que despertar para manejar esta situación es la conciencia corporal. O sea, ¿a qué gestos? Y eso hay que irlo conociendo. Dentro del entrenamiento uno va aprendiendo. Cuando yo estoy enojado, mi cara se pone dura, ¿no? Y dentro de esta educación o gestión emocional, uno puede incluso, y es posible, de manejar y de llegar a manejar el gesto contrario. O sea, es decir, no manifestar claramente que estoy enojado, ¿no? Ponerme cara de ese tamaño, ¿no? Sino a lo mejor sonrío, o a lo mejor, o cuando menos me quedo serio, pero si yo sé que a mi emoción del enojo, mis gestos corporales, por ejemplo de la cara, es una cara muy dura, muy enojado, pues a lo mejor puedo aprender, y es posible, a poder manejar y poder lo que se llamaría ir controlando incluso la forma de que corporalmente yo respondo, ¿no? Ese sería los gestos corporales, ¿no? Que un gesto corporal, por ejemplo, muy común en el enojo es empujo y me voy, ¿no? Porreo cosas, empujo la mesa, me paro corriendo, tiro la silla. O sea, esos son gestos que definitivamente están fuera de control, ¿no? Actitudes violentas, actitudes agresivas, como de hecho en este caso ocurrieron, ¿no? Entonces,
hay que decirle a la persona, mira, tienes que despertar la conciencia corporal, es decir, cuáles son tus gestos corporales, qué es lo que esta emoción, llamada enojo, cuáles son los gestos corporales que tú normalmente correspondes a esto. Entonces, y hay que darse cuenta si son gestos, como lo estamos diciendo, de que estamos hablando de que se empuja, de que se pone la cara muy enojado, de que se empiezan las miradas, ¿no? Es decir, ese tipo de situaciones que también es echarle leña al fuego, en lugar de manejar y controlar o gestionar las emociones. Entonces, la conciencia corporal es sumamente importante para el control y el manejo o gestión de la emoción. Y hay una tercera conciencia que hay que despertar en una situación de esta para centrar el locus de control interno, que es la conciencia conductual, ¿no? Y la conducta pueden ser comportamientos o pueden ser palabras. Puede ser una conducta comportamental, un comportamiento, una acción, o una conducta verbal, que tenemos que también despertar esta conciencia. Es decir, a esta conciencia, a esta emoción del enojo, la conciencia corporal me dice, son estos gestos que tengo que aprender a controlar. Y la tercera conciencia que hay que despertar es la conductual. Y la conducta puede ser comportamental, una acción, un comportamiento específico, o una conducta verbal, o sea, mis palabras. ¿Qué digo cuando estoy molesto? ¿No? ¿Qué hablo? ¿Cuáles son mis palabras? ¿Cuál es mi lenguaje? Que normalmente yo ya conozco que se desata, literalmente hablando, de esta emoción que se llama enojo. Entonces tengo que aprender a manejar esta conciencia conductual, ¿no? Porque no es válido, no es natural, no es bueno que yo le dé rienda suelta a mis comportamientos, ¿no? Que yo me pare y me empiece a pegar a la persona, ¿no? O que yo le empiece a decir, es que ustedes son esos son no sé cuánto, que por ahí tengo que aprender, ¿no? Que a este tipo de emoción, en este caso enojo, sí, corresponde, sin duda, de manera natural, corresponde una conducta, que puede ser comportamental o que puede ser verbal. Muy bien, muy bien. Entonces, estas son las tres cosas, las tres conciencias que hay que despertar cuando nosotros ponemos el locus de control interno, ¿no? Entonces, eso es algo que nos puede ayudar, es una cosa muy específica, muy concreta y que entra dentro de lo que es el entrenamiento, ¿no? Para poder educar o gestionar nuestras emociones. Y creo que en la terapia, pues digamos la dinámica del terapeuta es llevar al paciente a es correcto, locus interno, ¿no? Es correcto. Ese sería cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de un proceso de maduración o de madurez. ¿De qué estamos hablando? Entre otras cosas, aprender a poner el locus de control interno. Es decir, yo soy el único responsable de mis estados de ánimo. Yo soy el único responsable de mis reacciones. Yo soy el único responsable de mis conductas, ¿no? Entonces, como decíamos al principio, es verdaderamente injusto, incluso perverso podría ser, cuando yo le digo a otra persona, es que tú me enojas, estoy molesto porque tú me enojas. Exacto. O sea, es verdaderamente injusto, ¿no? Verdaderamente injusto. Y se complica la cosa cuando lo que tú planteaste, cuando la otra persona se lo cree. Se engancha, así es. ¿No? Así es. Muy bien, pues vamos a ir cerrando con los saludos y con las aportaciones, sí, para que no no se quede nada en el tintero. Me parece bien. Una amiga de aquí de las Américas, Mari Carmen Sabido, dice... Una buena amiga. Una buena amiga. Las cosas tarde que temprano acaban ocupando su lugar. Es correcto. ¿No? La Mari Carmen continúa. Como dice el psicólogo, vivirlo y ya dejarlo ir. Exacto. Bueno, Maritza de Panamá, primero le preguntaría, está respondiendo a lo que le a la tarea que primero le preguntaría a esa persona que se molestó porque le preguntaría ¿por qué estás así? ¿Y qué lo llevó a esto?
Segundo, decirle que todo tiene solución, algo que le llegue al corazón. Dios está contigo. Fíjate que el aspecto interesante, que el aspecto de la fe es algo que puede iluminar muchísimo, muchísimo todos nuestros procesos mentales. Eso es algo que es verdaderamente cierto. O sea, todos los procesos mentales, es decir, todas las cosas que pasan en nuestra mente, o como llamamos en psicología, todo nuestro estado interno, es algo realmente interesante. El estado interno puede ser muy, muy iluminado por las cuestiones de fe. Cuestiones de fe, por ejemplo, decías hace rato, padre, los doctores de la iglesia, como Santa Teresa, por ejemplo, ¿no? O personas como San Ignacio de Loyola. Cuando vas leyendo todas las situaciones que han visto, que todas las situaciones que fueron escribiendo a partir de su experiencia, ¿sí? Que es una experiencia sin duda, una experiencia humana, pero a la luz de la fe. Entonces eso es algo verdaderamente importante. O sea, la fe de la persona se ilumina todo el estado interno de la persona. Es algo, como lo he mencionado otras veces, a muchos de mis pacientes, cuando son personas que se nombran y se declaran abiertamente creyentes y practicantes, no perdemos la oportunidad entonces para hacer relación de las cosas que están pasando en su vida con categorías evangélicas, con cosas que Jesús ha dicho en el Evangelio, el ejemplo mismo de Jesús como persona humana, como ser humano, es verdaderamente iluminador, ¿no? Él es el hombre perfecto. Entonces, algo tiene, ¿no?, que enseñarnos en nuestro comportamiento humano. Así es. Muy bien. Polo Pandiello, saludos al padre Patricio y al doctor Tony Alonso. Muy bien, Carlitos, muchos saludos. ¿No? Carol Fisher, yo creo que platicaría tranquilamente con la persona, claro, en un momento que se haya calmado, para no llegar a empeorar la situación. La verdad del enojo no lleva a nada bueno. De paso, les mando un fuerte abrazo fraterno al psicólogo Antonio y al padre Patricio. Interesante tema. Muchas gracias, Carol. Verónica. Fíjate, eso que dice Carol ahorita es muy interesante y es muy difícil. Me refiero a esperar que las cosas se tranquilicen, ¿sí? Es difícil cuando en una situación conflictiva, puede ser en la pareja, puede ser en los hermanos, puede ser en el trabajo, como estamos viendo ahorita, esperar que las cosas se tranquilicen, o como decía precisamente San Ignacio de Loyola, ¿no? O sea, cuando estás molesto, o estás muy contento, o estás muy triste, no tomes decisiones, espera que el polvo se baje para que veas con claridad, ¿no? Pero esperar es verdaderamente difícil. Cuando estamos enfrascados en un conflicto, insisto, con la pareja, con el hermano, con el amigo, con el trabajo, es difícil tranquilizarse, es difícil no tomar decisiones en ese momento, es difícil no reaccionar en ese momento, es difícil no querer seguir y terminar con el asunto en ese momento, que normalmente cuando lo queremos y lo pretendemos hacer, las cosas se empeoran. Por eso es acá muy interesante, esperar que se tranquilice y sentarme a hablar tranquilamente con la persona. Esperar eso, sin duda, es lo más adecuado, pero es difícil, ¿no? Sí, San Ignacio dice, en época de crisis, no mudarse. Correcto. No mudarse, o sea, no cambiar, no tomar decisiones, ¿no? Exacto. Y Verónica Reyes Méndez, si está su atención en un detalle que duró 2 minutos y sigue molesto, está enojado. Interesante. ¿No? Fíjate que aquí entra el factor del tiempo, ¿no? Es decir, ¿cuánto tiempo dura algo que te dicen, por ejemplo, un amigo o una amiga? ¿Cuánto dura algo que no te gusta, que te dijo tu pareja? ¿Cuánto dura algo que te dijo tu hermano o tu hermana? 2 minutos a veces es mucho. Así es. Pero a veces 2 minutos, ¿cuánto? 2, 3 minutos. Entonces te pones a pensar, 2, 3 minutos para que estés enojado 2 horas, 2 días,
Y a veces años estamos enojados por lo que nos dijeron en un ratito, ¿no? Así es. O por lo que pasó en un momentito. Y no estamos para nada subvalorando, ¿no?, lo que pudo haber pasado en esos 2 minutos o lo que me pudo haber dicho en esos 2 minutos. Pero es interesante la proporción, ¿no? Hay algo muy interesante en lo que es toda la psicoeducación. Es algo muy interesante que es el aprender a no sobrereaccionar, ¿no? Y cuando se entra en el proceso, ¿no?, de aprender a no de buscar la manera de aprender a no sobrereaccionar, una de las cosas, uno de los elementos que entran precisamente es el tiempo, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo, por ejemplo, vale la pena estar molesto con tu pareja o con tu hijo o con tu amigo o con tu hermano? ¿Cuánto tiempo vale la pena estar molesto? Y uno definitivamente dice, pues ni un minuto valdría la pena, ¿no? Nada valdría la pena estar enojado con una persona que es básica y clave para tu propia vida. Pero ¿cuál es la realidad? Que sí nos molestamos, y no solamente 2 minutos, nos molestamos a veces 2 semanas, ¿no? Y somos expertos en aplicar el látigo de nuestro desprecio, ¿no?, a la gente que está molesta con nosotros, ¿no? O la famosa ley del hielo, ¿no? Te veo como si no existieras, ¿no? O sea, una serie de situaciones totalmente irracionales, pero que todo va a la sobrereacción, ¿no? O sea, reaccionar más allá de lo que realmente pudo haber pasado en un momento dado. Así es, así es. Muy bien, pues muchísimas gracias. De nada, Padre, gracias a todos ahí en casa. Pues. Así es. ¿Hay alguna otra intervención? Ok, pues gracias a las chicas que están apoyándonos en la producción. Gracias a ustedes en casa que nos han seguido y que se han involucrado en la temática, ya han participado, aportado, y a las que no, pero que están siguiéndonos, muchísimas gracias. Dios mediante, Antonio, el próximo miércoles, Dios mediante, con el favor de Dios, estaremos de nuevo continuando con el sexto, el pensamiento irracional. El sexto, sí. El sexto pensamiento irracional, con el programa que sería, Dios mediante, el número 29 de esta serie. Dios mediante. ¿Dónde te podemos localizar, Antonio? Pues me pueden localizar en mi teléfono, si lo pueden ahí, ya está tecleado mi teléfono ahí, 9993 46 6206, ahí por medio del WhatsApp. Es una manera muy práctica y muy efectiva. Es la línea de la salud emocional. La línea de la salud, exactamente. Y pueden ser para platicar, conversar, algunas dudas o cosas que mucha gente, agradezco mucho que muchas personas que platican, comentan cosas, preguntan a otras personas. Y si alguna de las personas necesita ya alguna intervención, ¿no?, pues nos ponemos de acuerdo y podemos hacer una sesión. Perfecto. Recordarles que mañana aparece su columna en el rotativo de la vida peninsular, del que hay en Yucatán, y que estos programas en el canal de YouTube así es. Creas Bienestar. Creas Bienestar, con H intermedio, Creas Bienestar, todo juntito. Hay, además de los programas, esta serie de programas de diálogos entre psicología y fe, hay otros materiales muy interesantes que produce el psicólogo Antonio, que de ahí podemos también pues ayudarnos un poquito, ¿no? Prevalentemente cosas dirigidas a tercera edad, a los abuelitos, ¿no? Es correcto. Muy bien, pues muchísimas gracias. De nada, Padre, mucho gusto. Interesantísimo como siempre. Y qué bueno. Pues Dios mediante nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Les recordamos que mañana jueves sacerdotal, jueves eucarístico, tenemos 2 misas a las 8 de la mañana y hay confesiones también en la mañana. Mientras un padre celebra, otro padre confiesa. Y por la noche también tenemos misa a las 7. Terminando la misa se expone el Santísimo, tenemos hora santa. Y mientras transcurre la hora santa, también hay confesiones. Bien, para que los que gusten aprovechar este servicio. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches. Dios les bendiga.